a la doctora Shoshana Berenson. La doctora Shoshana Berenson Gorn estudió la licenciatura, maestría y doctorado en psicología social en la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2006 y actualmente es investigadora nivel 3 del SNI. Es investigadora en ciencias médicas, nombramiento otorgado por la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Actualmente es directora de investigaciones epidemiológicas y psicosociales en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es tutora y docente en los programas de posgrado de la Facultad de Psicología y Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos en instituciones nacionales. Realiza investigaciones dirigidas a la evaluación de los servicios de salud mental, utilizando metodologías tanto cualitativas como cuantitativas en el estudio de recursos alternativos e informales utilizados por la población para abordar problemas de salud mental y las barreras y fortalezas para la integración de la salud mental en el primer nivel de atención, tema que ahorita nos va a presentar. También trabaja temas de migración y salud mental paliativa. Ha publicado más de 120 artículos científicos en revistas nacionales, internacionales y capítulos en libros. Em, ajá, y cuatro libros. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Shoshana. Dejaré de proyectar para que puedas compartirnos tu presentación y disculpen los temas técnicos que acontecieron. Hola, buenos días y gracias Maite por la invitación. Veo que es un número nutrido de participantes y bueno, me da mucho gusto compartir hoy con ustedes. Para ser respetuosos con el tiempo, voy a empezar. Voy a compartir la pantalla. Me dicen por favor si ya la pueden ver. Ya Ya se sé que no puede. la ven todavía como presentación. Sí, ahí se puede ver. Ahí ya la ven como presentación. Ya se puede. ¿Sí? Sí, como presentación. Ya se ve como presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como el tema que me pidió Maite que platicara hoy es sobre el trabajo que hemos hecho sobre la atención de la salud mental en el primer nivel de atención y voy a presentarles los resultados de un trabajo que hicimos en la Ciudad de México. Pero antes de empezar con esto, me gustaría hacer un breve ejercicio con ustedes. Me gustaría que con sus celulares pudieran copiar este QR y si les cuesta con el QR, aquí abajo viene una pequeña eh, dirección y que me dijeran que cuando escuchan la frase de atención a la salud mental en el primer nivel de atención, ¿qué se les ocurre? ¿Con qué asocian la atención de la salud mental en el primer nivel? Cuando todos más o menos hayan copiado el QR, me avisan porque tengo que hacer un cambio técnico para enseñarles sus respuestas. Entonces, con que me pongan una palomita, sé que son muchos o damos unos 5 minutos, no sé, Maite, 3 minutos. Yo creo que sí, tres estaría bien, pero ya que nos vayan indicando en el chat si les dio tiempo. Perfecto. Es un ejercicio un poco para pensar ustedes, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cómo se da esto en el primer nivel de atención? Como ustedes saben, el primer nivel de atención son todas las clínicas que se encuentran pues en todo el país. Los centros de salud también son conocidos o las clínicas comunitarias. Voy a dejar de compartir aquí un segundo. Espero que todos hayan podido copiar. Para cambiar un poquito nada más. Ok, perfecto. Y les voy a volver a compartir. Ay, espérenme porque me mandó acá.
Déjenme ponerlo como... ¿Ahí lo ven? ¿Ustedes bien? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ok. A ver si lo puedo poner un poquito más grande. No me deja abrir. Pero aquí lo que es una lista de palabras que es lo que ustedes nos están compartiendo ahorita en torno a lo que se les ocurre. Seguimos recibiendo algunas palabras, pero como ustedes pueden ver, entre las principales tenemos ahorita 57, 71 participantes y lo que ustedes pueden ver aquí es que las palabras más grandes son con lo que ustedes asocian la atención en el primer nivel. Y entonces podemos ver que va enfocado sobre orientación, prevención, promoción, canalización. Estas detección, cuidado son como las más importantes, cuidado, y si ven en pocos de las primer contacto, sale como otro importante. Y realmente atención, no sé si ven ahí mi mouse, mi dedito. Atención se ve hasta acá ya muy chiquita. Entonces, ustedes digamos que en la mayoría de los casos asocian este primer nivel con prevención, apoyo, orientación y detección. ¿Sí? Y estas, digamos, nubes de palabras resultan muy útiles, ¿creen? ¿Cuál es el papel fundamental de la atención de la salud mental en el primer nivel? Entonces quedamos, si retomamos lo que tienen aquí, que es prevención sobre todo, promoción, detección y orientación, y es el primer contacto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí quédenselas ustedes para que al final podamos discutir un poquito sobre estas respuestas. Ahora voy a regresar a mi presentación para ya empezar con la misma. ¿Me avisan, por favor, si ahí ya la pueden ver bien? ¿Sí? Am, En teoría sí, ahí sí, ya ya se puede ver bien. debería verla. Ok, entonces vamos a empezar con la presentación y si están de acuerdo, si la dinámica lo permite, al final podríamos tener algunas preguntas y comentarios y retomaremos este primer ejercicio. ¿Cómo dividí esta plática en cuatro grandes rubros que uno tiene que, primero les voy a hablar sobre cuál es la problemática de salud mental en nuestro país y dónde se enfoca el primer nivel. Después vamos a hablar ya en específico sobre primer nivel y salud mental. Posteriormente voy a hablarles un poco de los resultados que obtuvimos sobre cuáles son los desafíos para integrar la salud mental en el primer nivel y finalmente pues algunas reflexiones en torno a esta problemática. ¿Cuáles son las dimensiones del problema? No me voy a detener muchísimo en esta diapositiva, pero para aquellos vi que había como de derecho y de algunos temas no tan asociados con la investigación en salud, pero desde hace varios años existe un grupo que mide cuál es la discapacidad y los años de vida prematuros, digamos, los años que uno se muere más pronto, asociado con diferentes problemas. El hablar de discapacidad permitió dar un giro a al valor que se le daba a la salud mental, porque antes digamos que los presupuestos se otorgaban en torno a las enfermedades que eran más mortales. Entonces, en general, pues la gente no se muere de un problema de salud mental, pero sí se la pasa muy mal. Entonces se empezó a medir esta condición de discapacidad, que es qué tanto interfiere en mi vida cotidiana tener un problema de salud, el que sea. Y ustedes pueden notar aquí les puse, digamos, los más grandes, que son estos tres. El 19.69% del total de discapacidad en México, digamos, si tomáramos toda la gente que tiene un problema de discapacidad,
casi el 20% se debe por problemas musculoesqueléticos. Esto quiere decir como las lumbalgias o otros problemas de la espalda, etcétera, que son muy dolorosos y que obviamente impiden que uno haga su vida cotidiana. Estos son el primer lugar. Y el segundo lugar de discapacidad lo tienen los trastornos mentales, siendo los más frecuentes trastornos de depresión y de ansiedad. Esto quiere decir que después de estos, que es muy evidente un dolor muy claro en los musculoesqueléticos, la segunda razón de discapacidad en nuestro país son los trastornos mentales. Cuando a nivel mundial se empezó a ver esto, dijeron, no, pues entonces sí debemos de poner mayor atención, ya no vamos a ver a la salud mental como el patito feo. Esto realmente no tiene mucho tiempo, ¿eh? Toda esta propuesta de discapacidad y demás empezó en el 2000, o sea, tampoco es que tenga como una historia muy larga, pero ahora sí, de manera regular se toman estos datos. Y ustedes pueden ver que trastornos como la diabetes o otros crónicos no producen tanta discapacidad. Podríamos luego discutir la mortalidad que producen, pero a nivel de discapacidad, los trastornos mentales son mucho más discapacitantes que los trastornos como la diabetes. Entonces, bueno, esto ya es una evidencia muy clara de la problemática que representa la salud mental y que seguramente muchos durante la pandemia vieron muy evidente cómo estas condiciones de salud mental se volvían mucho más difíciles ante condiciones como la diabetes. ¿Cómo estamos en México en cuanto a la prevalencia de trastornos mentales? Obviamente los trastornos mentales no se presentan igual entre hombres y mujeres y esto tiene que ver, por un lado, por cuestiones biológicas, porque sí, los hombres y las mujeres a nivel biológicos somos diferentes, tenemos una cantidad de grasa diferente y eso hace que también nos enfermemos de manera diferente. Pero si además a eso le adherimos todas las condiciones sociales, culturales y de género, también hacen que haya una diferencia en cuanto a cómo nos enfermamos a nivel de salud mental. Y a nivel digamos, del país, se ha visto que el 10.4% de las mujeres presentan trastornos mentales y el 18.5% trastornos de ansiedad, mientras que en los hombres son más frecuentes los trastornos por consumo de alcohol y los trastornos conductuales. Y esto también tiene que ver mucho con factores culturales. Cada vez las mujeres consumen más, eso es cierto, pero los hombres, digamos, de alguna manera la forma en sentir, en vivir, ¿no? Muchas condiciones de salud mentales a través del consumo o a través de conductas, por ejemplo, de irritación, de enojo, ¿no? De conductas agresivas, mientras que las mujeres manifiestan sus malestares más a través de la depresión y la ansiedad. Esto no quiere decir que no se presenta en los otros, pero sí hay estos elementos culturales y también hay ciertas críticas de quien trabaja con salud mental sobre cuáles son los diagnósticos y entonces también plantean que la forma en que están diagnosticados ciertos trastornos, como por ejemplo sentirte triste, llorar, deprimida, es más permitido entre las mujeres que en los hombres y también por eso las prevalencias son menores. Pero bueno, esa es otra discusión, solo hay como breviario cultural. ¿Qué pasa con la atención, la búsqueda de atención sobre estos problemas de salud mental? Ya vimos que son prevalentes, ya vimos que presentan una importante discapacidad, pero los estudios también lo que nos han permitido ver es que hay un importante retraso en la búsqueda de atención y una baja búsqueda de ayuda. Y en diversos estudios lo que hemos visto es que alguien que tiene un trastorno afectivo puede tardar hasta 14 años entre que presenta el primer síntoma y busca algún tipo de ayuda, y esto puede llegar hasta 30 años cuando se trata de un trastorno de ansiedad. ¿Y esto por qué se debe? Se debe por muchas razones, pero entre las más importantes es que, eh, a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, como
las que decíamos, las musculoesqueléticas, donde hay un dolor y hay un dolor muy claro en un lugar específico, me duele mucho la espalda, me duele mucho la columna, me duele la ciática, etcétera. En el caso de los trastornos mentales, no hay un lugar donde nosotros podamos ubicar específicamente el dolor. No podemos decir, digamos, depende de las creencias, de los conocimientos, pues a veces lo unimos al cerebro, a veces al alma, a veces hay una combinación entre el corazón, el alma y la cabeza, pero no hay un lugar específico. Y además, por muchos años no se asociaba la salud mental como eso, como salud, ¿no? Más bien se asociaba con un problema de voluntad o con un problema de flojera o con un problema de vicio. Y entonces pues estaba la frase famosísima de échale ganas. Y yo siempre les comento que para que podamos entender un poco qué pasa con la salud mental, un ejemplo un poco tosco, pero que es muy bueno, es que cuando nosotros estamos resfriados, nadie nos dice y empezamos a estornudar o empezamos a tener fluidez en la nariz, nadie nos dice, échale ganas para que no tengas mocos. O sea, se entiende que es una enfermedad y que tenemos que darle una atención. Y con la salud mental, cada vez es más frecuente que se acepte, pero todavía sigue este estigma y esta condición de ir casi, casi cuando ya tienes el trastorno muy grave, cuando ya hay evidencia muy clara, o no ir por estigma o porque crees, ¿no? Que se puede solucionar. Por ejemplo, en este estudio, ¿no? El 43% de las personas que ya habían respondido que tenían algún trastorno mental, es decir, casi la mitad, no buscaron ayuda y no creían que necesitaban tratamiento. Y entre las razones estaba, puedo solucionarlo yo mismo, no es grave, con el tiempo se va a pasar, es algo pasajero. Y entonces esto hace que retrases mucho la búsqueda de ayuda y que lleguen a buscar algún tipo de ayuda cuando el problema es muy grave. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente acude al tercer nivel de atención y no al primero. O sea, buscas ir a un hospital psiquiátrico, buscas ir a un espacio ya muy especializado para atender este tipo de problemáticas. Aunado a esta, digamos, no cultura del uso de servicios de salud mental y no entender que puede ser una enfermedad, sino asociarlo a algo más con voluntad, tenemos un sistema de salud muy limitado. Hay un presupuesto muy escaso para la salud mental y además está mal distribuido. La OMS recomienda que sea el 5% y en México más o menos está entre el 1,6 y el 2% del total de presupuesto. Es decir, de todo lo que es en salud, ¿no? Todo el presupuesto que dan anualmente para toda la salud, solo el 2% es para salud mental. Y de ello, el 80% se va en mantener los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque ahí recae la atención. Si nosotros hoy nos pusiéramos muy aguerridos y cerráramos todos los hospitales psiquiátricos, nos quedaríamos sin la mayoría de la atención. Porque ahí recae, la gente va ahí. La gente cuando tiene un problema de salud mental cree que ese es el lugar adecuado, además que ya va con un problema grave, como les mencionaba. En los hospitales generales hay muy poca atención y hay diversos estudios en otros países que han comprobado que muchas de las, digamos, condiciones de salud mental que necesitan ser tratadas dentro de internar o un hospital podrían hacerse en hospitales generales. Y esto pues reduciría mucho los costos porque permitiría, ¿no? Como en cualquier hospital puede haber una zona donde hay una mujer embarazada, otro que le van a operar la pierna y otro que le van a quitar el apéndice. Y podría haber camas para trastornos mentales no graves que podrían estar aquí. Pero hay mucha resistencia en este nivel y además mucho estigma. Y otro gran problema es que la mayoría de estos hospitales psiquiátricos o de especializados en salud mental se encuentran en las grandes ciudades o cerca de ellas, entonces una gran población se queda sin acceso a estos servicios.
Otro problema grave es que la salud mental no logra estar de todo integrada al tratamiento de la salud general. Y esto lo vemos muy claramente porque siempre están como apartados, ¿no? Hay el hospital psiquiátrico, el hospital de salud mental, la clínica de atención para salud mental, pero no está asociado. Y como veremos más adelante, siguen una serie de barreras en el acceso y la continuidad al tratamiento. Entonces, esto hace muy complicado lograr un buen sistema de atención a la salud mental. En esta diapositiva es solamente para que vean dónde recae la atención de los problemas de salud mental. Y aquí podemos ver que es sobre todo los servicios ambulatorios en hospitales especializados en salud mental, después los servicios comunitarios, que sería el primer nivel de atención, pero hay muy poca atención enfocada a niños y adolescentes y como les decía, casi no hay nada de atención en los hospitales generales. Esto hace que haya una brecha importante de tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa una brecha de tratamiento en salud mental? Que las personas, ¿no? Es el porcentaje de personas que en este momento tienen un problema de salud mental, que necesitan un tratamiento y no lo están recibiendo. Y estas brechas las vemos tanto en los países desarrollados como los países en desarrollo, comillas, no es mi definición favorita, pero esta es, digamos, como la oficial, se presenta esta brecha. Podemos ver que en países desarrollados hay hasta un 50% de personas que necesitarían tratamiento y no lo están recibiendo. En los países en desarrollo, este porcentaje va entre 76 y 85%, y en los países de Latinoamérica, incluido México, esto llega al 80%. Es decir, que solamente 2 personas de cada 10 que necesitan tratamiento lo están recibiendo, lo cual hace que esta brecha sea muy grande. Y esta brecha se amplió también con la pandemia porque los pocos servicios que habían, pues dejaron de funcionar. Entonces, este es el panorama general en México y ahora quiero hablarles un poquito qué pasa en el primer nivel de y salud mental. Primero me gustaría hacerles una diferenciación entre lo que es atención primaria y primer nivel de atención, porque es muy frecuente que lo confundamos. ¿Por qué? Porque a la hora que se creó esta propuesta de atención primaria, no se trabajó muy bien y entonces quedó entendido como que era el primer nivel. ¿Cuáles son las grandes diferencias? La atención primaria fue toda una estrategia integral que se definió desde una conferencia que hubo hace muchos años en Alma Ata, donde se definió cómo iban a ser los servicios de salud mental en su conjunto. ¿Y qué buscaba esta propuesta? Eh, Cambiar estos modelos muy biomédicos curativos por modelos de promoción y prevención. Entonces, planteaban que la participación comunitaria y los servicios de salud más básicos es donde tenía que recaer la atención, pero integrado con los niveles siguientes. Es decir, yo fortalezco la atención en el primer nivel para que no pasen estos 20, 30 años para que busquen ayuda y entonces lo detecto a tiempo, lo atiendo ahí a tiempo y evito que se tengan que usar otros servicios y es mucho más barato, hay menos estigma, la gente va, pero era en conjunto con todos los demás servicios, ¿sí? ¿Y qué es el primer nivel de atención? Es, como ustedes bien decían en las palabras que ponían, es el primer eslabón de cómo están organizados los recursos sanitarios. Es el primer lugar donde la gente ocurre. Son establecimientos de baja complejidad que tienen, por ejemplo, centros de salud, unidades de medicina familiar y etcétera. Son el primer contacto y entonces puede ser un buen lugar para atender la salud mental y son servicios básicos generalmente. Ahí hacen curaciones, vacunas, promoción de la salud, se atienden enfermedades muy no graves, se dan seguimiento, por ejemplo, se dan las medicinas a gente que tiene una enfermedad crónica degenerativa. Ese es el primer nivel, no atención primaria. La atención primaria es todo este modelo.
Entonces, esto es importante porque se confunde mucho y obviamente, pues el primer nivel de atención, estos centros de salud y estas clínicas, no pueden responder a todas las necesidades que hay en salud mental. Eh, ¿Qué se propuso y se ha estado trabajando? Yo seguramente ustedes han visto, ¿no? Desde hace varios años esta propuesta de integrar la salud mental en los servicios del primer nivel, es decir, fortalecer lo que se hace en estos centros de salud para en algún momento llegar a este modelo de atención primaria. Ustedes saben que ha habido una serie de leyes propuestas en México, hubo una reestructuración de el programa de salud mental, una reestructuración en algunas instituciones y la propuesta es que no necesariamente la atención en el primer nivel lo tienen que dar especialistas, que si uno logra este, detectar y dar una buena capacitación a médicos, a enfermeras, a trabajadoras sociales, ellas pueden encargarse de este servicio y obviamente el costo-beneficio es mucho más alto porque no recae solo en los especialistas en salud mental y puedes detectarlo en mejor momento. ¿Qué se busca con todas estas reformas? Que en papel están muy bien, pero en la práctica no se ha logrado llegar a lo que se quiere. Lo que se quiere evitar es la sobrecarga de los niveles especializados y con esto mejorar la atención. Es decir, que en vez del 80% del presupuesto se gaste en mantener los hospitales psiquiátricos, se pueda ir reconstruyendo esto y el mayor presupuesto se dé en el primer nivel y entonces vas a poder atender a un mayor número de gentes y a un menor costo. Esta es como la idea y por esto se hacen todas estas reformas y esta ha sido una propuesta que tiene la OMS desde hace muchos años, donde esta pirámide tendría, digamos, de manera ideal, así tendría que ser la atención en salud mental. Es decir, que la mayoría de esto, ay, no sé por qué me salen unas rayas raras, pero bueno, que la mayoría, no sé si entró alguien o alguien está haciendo algo en la presentación, pero bueno, la idea es que el autocuidado y el cuidado comunitario informal sean la base, eso sea lo que tenga mayor fuerza y, como ven, el número más pequeño acudir a los servicios especializados. Ahora tenemos una pirámide al revés, la mayor atención recae aquí y el número de personas que tienen este tipo de acciones son mucho menores. Si bien es cierto que no sé por qué salen esas rayas rojas, ¿ustedes las ven? ¿Ven como unas rayas rojas ahí horribles? Si me pueden decir en el chat. Ya, creo que ya no están. Ya las quitaron. Ya, muchas gracias. Lo que hemos visto es que sí ha habido un aumento en el número de servicios de salud mental que ha hecho la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la idea? Obviamente, no aumentar los hospitales psiquiátricos, porque la idea es que la mayoría de la atención sea ambulatoria y en estos primeros niveles. Y como ustedes pueden ver, la rayita azul, ¿no? Esta, pues no hay un aumento en hospitales psiquiátricos. El mayor énfasis se ha puesto en aumentar los servicios de salud mental comunitarios y los servicios en el primer nivel de atención en salud mental. Y esto sí se ha estado trabajando. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, que el número de psicólogos que se han contratado para estar en la Secretaría de Salud ha aumentado de manera importante. Aquí tenemos los psicólogos, como en los últimos años aumentó, y también el número de doctores y pues un poquito los psiquiatras. Entonces, la tasa de psiquiatras por 100,000 habitantes, la Secretaría de Salud aumentó de 0.5 a 0.7. Seguimos muy por abajo de lo que sería como el mínimo deseable, que es 2 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. También aumentaron los médicos que trabajan en salud mental de manera importante, pasó de un 9.9 la tasa a 9.5 por cada 100,000 habitantes
y el número de psiquiatras de 0.9 a 3.9 por cada 100,000 habitantes. Si hay un mayor número de personal contratado, lo que no sabemos muy bien es, no se han hecho, que siempre es un mal que vivimos en este país desafortunadamente, una evaluación precisa de cómo ha impactado este mayor número de servicios o este mayor número de personal trabajando en el primer nivel, cómo ha aumentado el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, ¿no? No hay como una línea base clara que nos permita saber qué ha trabajado. Lo que nosotros empezamos a ver en estos estudios, ¿no? Es que en la Ciudad de México, este trabajo es en la Ciudad de México, pido una disculpa, sé que hay gente de otros, pero en los estados debe de haber una condición similar. De hecho, creo que en algunas condiciones mucho más compleja, porque hay menos servicios de salud mental. Lo que nosotros vimos en la Ciudad de México es que de las 280 unidades que hay de primer nivel, en el 48% hay servicios de psicología. Solo en el 8% se otorgan servicios de psiquiatría y como les mencionaba, pues hubo un aumento importante en el número de psicólogos contratados en los centros de salud, que fue del 50%. Como habíamos planteado, constituye la principal puerta de acceso. Entonces hay muchos estudios que han dicho, si va alguien, por ejemplo, a vacunar a su hijo y tú tienes la oportunidad de ver cuáles son las problemáticas de esta persona en este primer nivel de atención, pues puedes detectar que a lo mejor hay un problema de ansiedad, de depresión, aunque no haya sido esa la búsqueda de ayuda, ¿sí? Entonces, por eso lleva muchos años queriéndose poner esta propuesta de atención en el país, pero desafortunadamente no la hemos logrado. ¿Qué vimos en un trabajo que hicimos para estos desafíos para integrar la salud mental en el primer nivel? Lo primero que hicimos fue, desde el modelo socioecológico, entender cuáles eran los niveles que interactuaban en el primer nivel digamos, para atender la salud mental en el primer nivel. Y encontramos 6 niveles importantes que les voy a ir poniendo como ejemplos. Uno son estas situaciones económicas, políticas y sociales que impactan a todos los servicios de salud. El segundo gran grupo son todas las políticas públicas que se hacen en torno a la salud y en especial a la salud mental. El tercero es cómo se dan las coordinaciones para otorgar estos sistemas. El cuarto son cuáles son las características de los servicios de salud mental. El quinto son los pacientes y cuál es la percepción de la comunidad que usan estos centros de salud o unidades familiares. Y luego todas las actitudes, los conocimientos, etcétera, que tiene el personal y las personas que acuden sobre los servicios de salud mental. Entonces, aquí muy brevemente les voy a ir dando ejemplos de cada una de estas condiciones. La primera de ellas, les decía, eran las situaciones políticas, económicas y sociales. ¿Cuál es el gran problema de la salud mental en el primer nivel de atención? Puede haber más psicólogos, puede haber más psiquiatras, puede haber más unidades, etcétera. Pero no es una prioridad. Ahorita vamos a verlo más claramente, como la salud mental no es un problema prioritario. Y entonces, obviamente, los recursos otorgados no son los mismos que se les otorgan a a otras enfermedades que sí se consideran prioritarias, ¿no? Entonces, el presupuesto otorgado a las enfermedades crónico-degenerativas es mucho más en el primer nivel, por ejemplo, que lo que se le da a la salud mental, y obviamente esto impacta en la calidad de los servicios. Pues ustedes saben que hay constantes recortes presupuestales y obviamente esto afecta directamente en la disponibilidad de los servicios y en los medicamentos, y ustedes, bueno, han visto ahora una serie de problemáticas que han tenido. ¿Y cuáles son los más afectados? Como les decía, pues los que no son prioritarios. Cuando nosotros hicimos este estudio ya hace un par de años, solo el 35% de los pacientes
que recibían los medicamentos que necesitaban en el centro mismo de salud. ¿Y esto que tiene como consecuencia? Pues un impacto en el bolsillo de los pacientes. Si a mí me dan un tratamiento y no me lo otorgan en el servicio, pues voy a tener que pagar por esta condición y obviamente pues va a impactar en si lo compro o no por todas estas condiciones económicas y sociales que se viven en el país. El segundo gran, digamos, elemento que causa, ¿no? Que tiene que ver y que pues se vuelve un factor más de la dificultad para incorporar los servicios, son todas las políticas, leyes y programas que fomentan la atención de la salud mental en el primer nivel. Eh, Hay muy buenas políticas, somos muy buenos haciendo leyes, muy buenos haciendo programas, pero no, estos programas no necesariamente se ven reflejados en la práctica cotidiana. Y como les mencionaba, la salud mental no es un programa prioritario. Y programa prioritario se refiere que, por ejemplo, el número de pacientes, ¿no? A los médicos, a los psicólogos, bueno, a los médicos que están en el primer nivel de atención, sí les ponen cuotas, por ejemplo, de pacientes que tienen que ver embarazadas, de niños, de vacunas, de enfermedades crónico-degenerativas, pero nunca hay sobre salud mental. Se les pide que lo escriban, ¿no? Tienen unas grandes sábanas, no sé cómo decirles, donde registran toda la información de los pacientes, pero la salud mental no es algo que tengan obligación de preguntar. Y aquí pueden ver, ¿no? Una frase de una coordinadora de salud mental, donde pone, ¿no? Las autoridades dicen que tenemos problemas prioritarios, que la salud mental no es prioritaria. No, es que ahorita se están muriendo más por diabetes. Entonces hay que echarle ganas a la diabetes. Yo llevo 3 programas: adicciones, violencia de género y salud mental. Estos programas están abandonados. Nadie le quiere entrar. Tenemos una cédula de informe, la mandan en ceros. ¿Realmente no hay violencia, no hay adicciones y no hay gente enferma mentalmente? Entonces, lo que esta coordinadora nos decía, obviamente no es que no haya, es que si los otros son los programas prioritarios, esos van a reportar y no van a preguntar sobre estos temas. Y esto lo podemos confirmar con la parte que nos dijeron los usuarios de los servicios cuando les preguntamos, perdón la redundancia, pero cuando les hacíamos, ¿no? Preguntas sobre qué tanto les preguntaban a ellos sobre su salud mental, el 36% nos dijo que los médicos generales sí les preguntaban, pero el 64% nunca les preguntan sobre estos temas. Y esto también tiene que ver con la estructura de las consultas. Si yo tengo que ver 20 pacientes al día, tengo 10 minutos por paciente, pues obviamente le voy a preguntar sobre la problemática por la que viene y no voy a ahondar. Hay un concepto que se llama el paciente incómodo o el paciente de la puerta giratoria que está regresando y regresando y que no le encuentran la enfermedad y que es esos pacientes que en los centros de salud odian, ¿no? Porque si otra vez ya viene la señora, ya le hicimos 1000 estudios y no sabemos y no tiene nada. Y muchos de estos pacientes tienen un problema de salud mental que no es detectado y que entonces ellas o ellos somatizan y que mientras no se vea que hay un problema de salud mental, no se podrá atender. Pero dadas estas dinámicas y esta estructura en los centros de salud, a veces es complicado que se detecte. Otro gran problema que nos planteaba la gente del primer nivel es cómo es la coordinación. Eh, Muchos de ellos planteaban que no era muy buena la comunicación entre los centros de salud y quienes coordinaban, que no tenían mucha motivación para trabajar, que se trabajaba mucho, que no había planeación y que las decisiones venían desde arriba y ya traían línea. Que había un exceso de burocracia y programitis y entonces que tenían mucho trabajo administrativo que no les permitía atender a los pacientes, ver a los pacientes, escuchar. Y de hecho le ponían atención documental, ¿no? Así la llamaban, que llenaban formatos y formatos y al mismo tenían que dar atención y que entonces
pues se dedicaban más a escribir, estaban en la computadora, y esta es una frase de una de las médicos, decían, no mirar al paciente y escribir todo el tiempo disminuye la calidad de la atención y nos deja insatisfechos. Pero si no lo hacemos, podemos recibir sanciones de incumplimiento. Entonces, como les evalúan con esto, pues ni modo. Yo lo voy a hacer, aunque esto tenga como consecuencia que la atención sea inferior. ¿Cuáles son las percepciones de los usuarios hacia los servicios ya de salud mental en específico? Es decir, eh, eh, ¿cuáles ¿cómo se da este vínculo entre los servicios de salud mental y los servicios en general de los centros de salud? Nosotros les preguntamos si sabían desde si sabían de los servicios hacia si los habían realizado estos servicios. Y lo que vimos es que muy pocas veces, como ya les mencionaba, se les pregunta sobre los servicios, sobre la atención en salud mental. Solo el 30% de los que iban les habían aplicado un instrumento para la detección de problemas de salud mental y consumo de sustancias. De estos 30%, solo a la mitad los habían remitido a los servicios de salud mental en el primer nivel. Y aquellos que habían decidido ir al servicio de salud mental, más o menos el tiempo de espera para recibir una cita fueron 23 días, un mes. Y la mayoría dijo que estaban satisfechos con este tiempo, que un mes no se les hacía mucho. ¿Por qué no iban entonces a los servicios muchos de ellos? Porque no tenían tiempo, porque no estaba el psicólogo el día que les sentía que tenían que llegar a la cita y porque se habían sentido tan mal que no habían podido acudir. Cuando les preguntamos qué tanto tenían las sesiones de servicios de salud mental, nos dijeron que más o menos eran mensuales, que también se sentían a gusto con que fueran mensuales y más o menos en promedio fueron un año y medio, que es un muy buen número, o sea, ya los que llegan al servicio, el problema un poco es antes que puedan tener acceso al servicio, pero los que llegan se quedaron bastante tiempo. Sin embargo, aquellos que eran referidos a servicios, digamos que se veía que el problema era más grave y que no se podía atender en el primer nivel y que era importante ir a otros lugares, pues lo que mencionaban era que estaban muy limitadas, que estaban muy lejos de donde ellos vivían o sobresaturadas, que sí les daban en el centro de salud la información sobre el lugar de referencia, pero que no, pues decían, no, ya no voy a ir porque está muy lejos, los horarios no me quedan, etcétera. Y lo más grave de todo es que cuando son referidos a otro lugar, no hay seguimiento de lo que pasa. O sea, no regresan, no hay una contrarreferencia y tampoco se sabe qué pasa con ese paciente, si fue, si no fue, si lo atendieron bien, etcétera. Entonces aquí se rompe un poco la continuidad del servicio. Cuando hablábamos de cómo veían este servicio de salud mental, ya los que acudían, o sea, de este 20% que acude, 15-20%, en general hay una buena percepción de los servicios. Consideran que la atención es buena, que les dan información sobre el problema que tienen y sobre el tratamiento, pero el tiempo otorgado para el tratamiento es el que ellos les gustaría que fuera mucho más amplio. Y en cuanto al conocimiento y actitudes, aquí es importante que el personal de salud, no los psicólogos, sino en general, el otro, médicos generales, etcétera, dicen que la manera en que han recibido capacitación sobre salud mental, que ha sido a través de capacitaciones cortas, no logra cubrir los huecos de conocimiento que arrastran desde la formación profesional, que estos cursos o esta capacitación es muy corta, que no siempre es continua, que no se evalúa y que tiene pocas oportunidades para poner en práctica lo aprendido. Aquí, por ejemplo, nos decían, no sé, viene el Día Mundial de la Violencia y entonces nos dicen, vamos a capacitar a
tantos médicos sobre violencia. Entonces nos dan un curso de capacitación muy bueno, vienen los expertos en violencia, nos enseñan sobre violencia, aprendemos, nos dan elementos para evaluar, pero al llegar a nuestro día a día, no podemos poner en práctica esto por los tiempos, por las cuotas que tenemos de otras enfermedades, y entonces es una capacitación que se pierde porque cuando no la pones en práctica la olvidas. Y entonces, esto pues ya queda como, por más capacitados que estén, si no lo pongo en práctica, si no evalúo qué tanto sirve que yo haga esto, pues ya no tiene ninguna función esa capacitación. Y también entre los médicos hay como todo un miedo y una sensación de que este tipo de enfermedades mentales son mucho más difíciles de diagnosticar y tratar que otras enfermedades. Y entonces ellos son muy reservados para diagnosticarlas y también para dar tratamientos médicos, eh, digamos, medicamentos hacia estas personas. Es muy interesante que todos coinciden en señalar que sí, la salud mental es un elemento muy importante en la salud, pero ellos creen que no es el lugar idóneo, el primer nivel para atender estas problemáticas por las características que tienen. Y los usuarios coinciden en que no cualquiera puede ser el que los atienda. En la práctica sí debería de ser, o sea, un médico, una enfermera, una trabajadora social bien capacitados podrían hacer mucho trabajo de salud mental, pero bajo la estructura y la historia que tenemos, pues ustedes ven que los usuarios plantean que a quien más confianza le tendrían, ¿no? Para contar sus preocupaciones, no solo para atender, sino para contar sus preocupaciones, problemas, etcétera, sería un psicólogo. El médico un 17 y bueno, los enfermeros ya se cree que bueno, solo pueden poner vacunas y demás. Entonces, ¿cuál es la reflexión a la que llevamos? Para realmente poder incorporar, sin negar que se han hecho esfuerzos, sin negar que hay una atención, es que el primer paso para lograr realmente que el primer nivel sea el punto fuerte de la atención de la salud mental sería otorgarle un papel prioritario. Y no solo un papel prioritario a nivel de las leyes, los discursos y los programas, sino en la práctica cotidiana. Mientras no podamos hacer esto, no vamos a lograr realmente que esta transición que empezó de no atender en los grandes hospitales, sino en el primer nivel, se logre. También hay que hacer propuestas de atención acordes con las características y con las limitaciones del nivel y no solo soluciones temporales y no querer que aquí se solucione todo cuando no tienen todas las herramientas. También hay que tener una mejor coordinación y planificación para los pocos recursos que hay para atender la salud mental y tener expectativas realistas, porque es muy fácil decir que se atiendan todos en el primer nivel cuando ni siquiera hay cubículos muchas veces, ¿no? En varios centros de salud donde íbamos, el consultorio, digamos, del psicólogo era donde estaban las vacunas. Entonces entraban, ¿qué les gusta? Cada 3 minutos gente a sacar vacunas y pues obviamente ese no es un lugar privado donde se pudieran hablar estas condiciones. O los médicos los regañaban, ¿no? En vez de entender la problemática y entonces pues tampoco la gente se sentía en confianza, ¿no? Entonces, bajo todas estas limitaciones, pensar en expectativas realistas que sí permitan mejorar la atención. Otra de las cosas que creemos que sería muy importante es que la salud mental sea considerada como parte de la productividad de quien trabaja en estos servicios de primer nivel, porque si mientras no se dé alguna forma de reforzar la atención en salud mental, pues la gente no lo va a hacer porque no es prioritario. Y claro, que se fortalezca a nivel de la seguridad social la atención a los servicios de salud mental. ¿Y cómo podemos acercar los servicios, que es otra gran problemática? ¿Cómo ir rompiendo este estigma, estos elementos culturales y sociales? Pues primero, hacer campañas
contra el estigma y dar una buena información, no información alarmante, eh, integrar la atención en todo el sistema de salud, es decir, ir rompiendo estas separaciones, hacer mucho trabajo a partir de la experiencia de la pandemia sobre telemedicina o intervenciones psicosociales en línea, que para mucha gente es una opción porque no tengo que ir, no me tengo que mover, puedo encontrar un espacio y puedo ser entendido y pues ir mejorando el entrenamiento con esta visión y con estas, es, digamos, a partir de lo que realmente existe. Solo de esta manera, ¿no? Con todos estos otros elementos, pues realmente podremos incorporar del todo la salud mental en el primer nivel. Si no trabajamos en todos estos diversos niveles, si no entendemos las diversas problemáticas, no se va a lograr realmente que sea el punto fuerte para la atención. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si tengamos tiempo para algún par de preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias a ti, doctora Shoshana. Sí tenemos en el chat, han hecho llegar sus preguntas. Ay, sí es cierto, ya vi un chorro Sí. que no veía yo. Y me voy a dar a la Bueno, tarea. son como buenos días, ¿no? A ver. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete preguntas que fui anotando y ahorita las que van llegando. Y Ok. si quieres voy revisándolas y te voy diciendo. Am, la primera en orden de aparición, ¿cómo se llama este grupo que valora las principales causas de discapacidad? Se llama el GBD, así se llama el grupo. Y pueden entrar a la página. Ellos lo que hacen es como recuperar toda la información de todos los países y hacen digamos, como estimación de los problemas. Y si me dan un segundito, lo busco aquí y se los pongo en el chat. Y hacen unos mapas muy padres donde puedes ver de todas las enfermedades. Es GBD porque es Global Burden of Disease, que es la carga global de la enfermedad. Y ustedes pueden entrar aquí y tienen unos mapas padrísimos, interactivos, puedes verlo por sexo, por estado, por país, comparar todo Latinoamérica y demás. Les dejo ahí la página para que lo puedan. La cosa es que se metan y vayan probando y te puede dar desde mapas como el que les di yo hasta comparativos, por ejemplo, cuáles son de todas las enfermedades las más discapacitantes, qué pasa por edad, por género, etcétera. Gracias. Y Ahí ya se las puse ahí. ajá, está en el chat y entonces gracias también por incluirla. La segunda pregunta es, por ahora, ¿por qué parece ahora que todo el mundo padece ansiedad? Hay dos preguntas que integré que tienen que ver con lo mismo. Perdón, ¿por qué parece que ahora todo mundo tiene ansiedad? Así es. Mm, no entiendo bien la pregunta, pero a ver, voy a intentar responder. Creo que es importante porque a nivel cultural y social también pasa distinguir cuando hablamos como de un concepto que ya nos apropiamos y cuando realmente hay un trastorno, ¿no? O sea, es muy frecuente que digan, estoy depre, ¿no? Pero decir estoy depre porque hoy me levanté medio tristona no quiere decir que tengo un trastorno de depresión, ¿no? Quiere decir que tengo un mal día y que no me siento bien, ¿no? Entonces, eso es importante que tenemos que separar. La otra es que sí ha habido una serie de condiciones que han hecho que las pruebas de ansiedad aumenten. ¿Por qué? Una pandemia, etcétera, que obviamente aumentaron las probabilidades de que presentáramos trastornos. O sea, la prevalencia de trastornos no aparece de la nada, tienen una serie de condiciones alrededor que aumentan la probabilidad.
¿Quién no se sentía preocupado durante la pandemia por poderse morir? ¿Quién no se sentía preocupado durante la pandemia el, digamos, saber que puedes quedar sin chamba, etcétera? Entonces, todos esos elementos se van acumulando. Para tener un diagnóstico de trastorno de ansiedad, pues tendríamos que ir con alguien que nos pudiera dar ese diagnóstico y que nos dijera cómo está. ¿Qué es lo que sucede? Lo que les decía al principio, como la salud mental es muy interesante porque los problemas de salud mental no los, a ver, si yo les digo, ubíquenme un dolor de espalda, me lo van a ubicar perfecto, ¿no? Si yo les digo, ubíquenme un problema de salud mental, ubíquenmelo en el cuerpo, ¿no? Ubíquenme una depresión en el cuerpo, específicamente. Va a ser muy complejo, ¿no? Si yo les digo, váyanse a hacer un estudio de sangre para medirles el colesterol, guasha, 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 es muy fácil. Si yo les digo, ¿dónde me van? Váyanse a hacer un estudio para ubicar exactamente cómo están en sangre de depresión, ¿no? Desafortunadamente todavía no lo tenemos. Hay imágenes cerebrales, hay ciertos elementos que nos permiten explicar bien, pero no hay un indicador tan preciso. Entonces, todo eso, aunado a todo el estigma asociado por toda la historia, hace que entonces digamos, ay, no, es pasajero, y entonces no busco un diagnóstico, ¿sí? Entonces, esos son como los dos extremos. Por un lado, el todo es ansiedad, y entonces todo el mundo está bien ansioso, y el otro lado extremo es, no voy porque no pasa nada. Se me va a pasar, estoy súper chido, al rato ya, ay, sí, le voy a echar ganas, como a mí una maldita ansiedad no me va a tirar, etcétera, etcétera. Y no entendemos, no vemos de dónde viene esa ansiedad, no la tratamos, y entonces nos vamos al punto extremo. Entonces, por eso no debemos decir, no sé si respondí, eso fue lo que yo entendí, a lo mejor no, pero como no es que todo el mundo esté ansioso ni que nadie, ¿no? Sino que tenemos que entender cuando usamos este tipo de palabras a qué nos estamos refiriendo para no caer en estos extremos. Espero haber contestado, no sé quién la hizo, pero ojalá y te haya contestado. Gracias, doctora Shoshana. Y en esto que comentas, refiriéndonos también a a tu conferencia, es evidente cuando hay pacientes que hiperutilizan los servicios o es evidente justo que hay temas pendientes, ¿no? De resolver cuando, por ejemplo, en algunos, o sea, solamente es la punta del iceberg, ¿no? Y entonces realmente debajo pueden haber acontecimientos que nunca se trataron, nunca se trabajaron, pero lo que aparece es el síntoma, ¿no? Pero no necesariamente, obviamente, es el problema, ¿no? En la serie de preguntas también nos cuestionan respecto a qué papel juega, en su opinión, las escuelas y los estilos de crianza en el retraso, en la búsqueda de ayuda de problemáticas, también de ansiedad, ¿no? ¿Se ha normalizado la ansiedad? Gracias a quien hizo la pregunta, yo no las puedo ver en orden, pero es una muy buena pregunta eh, porque es como un trabajo en conjunto, ¿no? Creo que sí las prácticas de crianza tienen que ver y no solo para la ansiedad, sino para todo el desarrollo de una persona, ¿no? Y también creo que hay elementos que nos van sobrepasando. Por aquí veo una pregunta, ¿no? Que dice que muchos jóvenes y adolescentes que padecen ansiedad o tienen trastorno por déficit de atención, etcétera, ¿no? Entonces ha habido todo un cuestionamiento si realmente eh, hay estas problemáticas o nos ha rebasado muchas cosas que los diagnósticos ya no toman. ¿Qué se refiere la norma? ¿No? ¿Y quién pone las normas? La norma es lo que, digamos, viene como de la curva de Gauss, en el caso de las enfermedades, que lo normal es lo que la mayoría tiene, ¿no? Diríamos, bueno, la mayoría está aquí y hay unos cuantos que tienen esta problemática y unos cuantos que no tienen nada. Esto sería la norma. Las normas son arbitrarias, las pone
o los criterios diagnósticos, o quién tiene el poder, o bueno, podríamos discutir mucho de dónde viene la norma. Y entonces, quien se sale de esa norma es quien está mal, si se sale de este lado o de este otro, ¿no? Si la norma es que todos vamos vestidos a trabajar o a una conferencia y yo hoy me presento sin ropa, pues van a decir, ¿qué le pasó a Shoshana? Enloqueció, ¿no? Porque viene así, porque la norma es venir vestidos. Y las normas se hacen a nivel de un conjunto de personas. Bueno, todo este rollo, porque les quiero dejar como para que ustedes piensen, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ansiedad en los jóvenes o con el trastorno por déficit de atención? ¿Qué estará pasando? ¿Realmente hay mayor número de casos y somos muy buenos diagnosticando o lo normal es que ahora los chavos se comporten así, dada una serie de condiciones? Pensemos un día de clases, ¿no? Está la maestra dando clases y son jóvenes que tienen acceso a lo que tú quieras. O sea, tienes tu celular y pones, quiero dar un revés y puedes hacer un correo, un recorrido, ¿no? Se han convertido tan usuarios, para bien y para mal, ¿no? De las redes, el internet, etcétera, que el nivel de atención que puedes tener es mucho menor. Y entonces, si yo no capto tu atención y no compito en un salón de clases, ¿no? Con lo que te da el internet, pues voy a ser aburridísima. No voy a lograr tener la atención, ¿no? Si yo llego con mi lapicito y mi pluma y les escribo en el pizarrón versus el bombardeo que hay en las redes, pues esto va a hacer que los chavos pues brinquen, no me pelen, ¿no? Entonces, se los dejo como pregunta, que es algo que tampoco se ha contestado, ¿no? ¿Ha crecido este tipo de problemáticas o estamos muy rebasados en muchas acciones de crianza, de educación y de diagnóstico para las condiciones actuales de los jóvenes? Ahí acabaría mi comentario en este sentido. Muchas gracias. Ya están poniendo ahí en el chat que gracias, que sí contestó la pregunta y que es excelente respuesta. Gracias también a ustedes por la formulación de preguntas. La siguiente pregunta que apareció en el chat es ¿cuántos hospitales trabajan, en cuántos hospitales supongo que es, trabajan coordinadamente médicas, psicólogos y psiquiatras? Así está escrita. Y este personal de salud, ¿no? Que se encuentra en los hospitales. ¿En cuántos hospitales hay? Están trabajando coordinadamente. En hospitales generales, me imagino que se refiere, ¿no? O sea, a nivel de salud mental, el gran problema es que no están coordinados en esta condición de referencia contra referencia. Es decir, si alguien va a un hospital general, a un centro de salud y tiene un problema grave, por ejemplo, un intento de suicidio o alguna cosa muy compleja, y lo mandan, digamos, a psiquiatría o al FRAI o a algún hospital, ¿no? No hay una contrarreferencia, o sea, no hay, en muchos países, yo en el primer nivel llevo un registro y entonces mando a este paciente a este lugar especializado, a lo mejor tiene que estar internado 3 días, 4 días por una crisis, a lo mejor tiene que estar en tratamiento con un psicólogo, que en un primer momento lo voy a hacer en este servicio especializado y después regreso a mi primer nivel de atención. Entonces yo tengo el seguimiento de ese paciente, o sea, yo sé que Chuchito Pérez estuvo en tal hospital, le dieron tal tratamiento médico, y puede regresar conmigo y yo puedo darle continuidad a su tratamiento, ¿no? Ese es el principal problema de coordinación, que los perdemos. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con esta condición que les decía al principio, que la salud mental no es un programa prioritario en la práctica. Y mientras no sea un programa prioritario, no vamos a lograr esta articulación. ¿Qué pasa en los hospitales generales? Muchas condiciones de salud mental que se internan podrían verse ahí
y sería mucho más barato porque en vez de tener un laboratorio específico para una entidad de salud mental, podría compartir el laboratorio con la embarazada y con el que se rompió la pata y con el que van a operar del apéndice. Pero hay mucho estigma, ¿no? ¿Qué dicen en los hospitales generales? ¿Y qué hago si se me pone bien loco? No tengo personal para que esté ahí todo el tiempo cuidándolo y si se me pone violento, y si me ataca, y si se quiere morir. Y entonces, bajo esta lógica es, quítennoslos de aquí, ¿no? Los mejores sistemas de salud que existen ahorita a nivel mundial son aquellos que lograron integrar la atención, donde la salud mental es parte de la atención en general, es una manera integral. Y entonces le quito todo el estigma, porque voy al mismo lugar al que voy cuando tengo un resfriado, ¿sí? En cambio, nosotros seguimos, ¿no? Cada vez avanzamos un poco, no voy a negar todo el trabajo que hemos hecho, pero existe todavía esta separación que ¿no? complejiza la atención. Entonces, en cuanto al número de hospitales, no sabría decirle, no tengo ese dato, pero ese es el gran reto, ¿no? Cómo articular y cómo evaluar si lo que estoy haciendo en los centros de salud está bien o no. En muchos países, la atención de la salud mental en el primer nivel, por ejemplo, está en las enfermeras y las trabajadoras sociales. Y son buenísimas porque conocen la dinámica del lugar donde están, son las más cercanas a los pacientes, se capacitan, ¿no? Intervenciones breves que funcionan muy bien para alguien que no tiene un trastorno grave y son realmente las que lo llevan, ni siquiera los médicos. Pero obviamente, pues tienen un sueldo acorde con todas estas actividades que hacen. Espero haber respondido. Gracias. Y debido a que tengo algunos problemas de conectividad, voy a copiar aquí la pregunta que voy a redactar. ¿Qué opina del modelo de intervención preventiva en el sistema educativo, universal, selectivo e indicada, y que el sistema de salud realice la intervención de tratamiento primario, secundario y terciario? A ver, están como, a ver, a nivel global, eh, ya hay como esta tipos de prevención, digamos, no solo en el sistema educativo, sino en el nivel médico y en todas las enfermedades, ¿no? Y entonces, a lo que se plantean, el segundo, terciario y primario ya no se utiliza tanto, más bien se usa de universal, ¿no? O indicado. Y lo que hace es que va definiendo de acuerdo a las necesidades. Es decir, si yo estoy en una escuela, les voy a poner un ejemplo con drogas, que creo que es muy ilustrativo. La mayoría de los jóvenes no van a consumir drogas. Entonces, ¿qué tipo de prevención tengo que hacer? Una prevención que evite que consuman drogas. Entonces, una prevención universal sería aquella donde yo les doy elementos para que no consuman drogas y que le va a pegar a la mayoría, si no es que a todos, los estudiantes. Entonces, generalmente en las escuelas se da este tipo de intervenciones universales para evitar que la gente consuma. Las otras dos ya van siendo mucho más específicas para poblaciones que tienen un problema. Es decir, si yo estoy ya empezando a tener algunos problemas con el consumo, esta información general para evitarlo ya no me va a servir, pero eso ya le va a servir a un grupo de la población más específico. Y cuando yo ya tengo un problema grave, entonces el tipo de trabajo de intervención que tengo que hacer es aún más específico, porque ya no es evitar que consuma más grave, sino tratar el consumo. ¿Sí? Entonces, si me preguntaran cuál es más buena, más mala, pues tiene objetivos diferentes. Lo importante es cómo integrar los tres tipos de intervenciones para mejorar la atención. Que estos, digamos, a nivel de papel están muy claros, pero a nivel de trabajo se van como de acuerdo a las necesidades, porque
yo no les voy a enseñar a chavos que no consumen cómo atenderles el consumo, o sea, no les voy a dar una atención de consumo porque no lo necesitan. Entonces, la propuesta que hay en este tipo de intervenciones es irlas dando acorde a las necesidades a la población que me estoy acercando. ¿No? No conozco el programa en específico que lleva en torno a los tipos de prevención que da la Secretaría de Salud, pero este es como, digamos, la propuesta general de cualquier programa de prevención o de intervención. Y lo más importante es siempre evaluar. Yo no puedo saber qué tanto funciona un programa si no evalúo, si no hago indicadores precisos que digan cómo estaban antes de enseñarles esto, cómo están después. Y eso se hace poco. Ese es un gran problema en nuestro país, que se evalúa muy poco el trabajo que vamos haciendo. Muchas gracias. La siguiente pregunta ¿el asunto es más de presupuesto, más que de disposición de los participantes, de los profesionales de salud? Pues es de las dos, ¿no? Es algo combinado, porque como les decía al principio, es un presupuesto bajo y mal distribuido. Es decir, si tuviéramos ese 2% de presupuesto, ¿no? Y que el 80% se hiciera en trabajo en el primer nivel o trabajo preventivo, pues diríamos, es poquito, pero lo estamos usando mejor. Pero ahorita casi no hay dinero para hacer trabajo, perdón, es que leí uno aquí que dice que mis anillos están muy bonitos y que me quiere regalar unos. Perdón, por Diario Cultural. La, perdón, ya ven, ya por estar leyendo, se me fue la onda. Pero tiene que ver con las dos, o sea, es una combinación de poco presupuesto, pero además de mal usado. Imaginen que si el 80% se va a los hospitales, ¿cuánto queda para trabajo comunitario y cuánto queda para trabajo en el primer nivel? Entonces, tendríamos que, la propuesta ideal es ir poco a poco, por eso cuando les enseñaba las diapos, no han crecido los hospitales, porque la idea es ir poco a poco disminuyendo los costos de los servicios de tercer nivel y fortalecer los de primer y segundo nivel. Entonces, decir, yo ya no quiero más camas psiquiátricas, ya no construyan más hospitales psiquiátricos, ya no hagan más de este tipo de cosas y por favor lo que necesitamos es fortalecer los otros niveles para evitar que pasen estos 30 años y la gente ya llegue cuando el problema es muy grave. Entonces, es una combinación de ambos. Además del presupuesto, que haya la intención de fortalecer, ¿no? De volver prioridad la salud. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la estrategia que se requiere para que la salud mental sea prioridad? Creo que un poco comentabas ahorita de eso. Dice, para que se tome en serio en todos los niveles de salud. Pues uno tendría que integrarse, ¿no? Que era lo primero que les decía, ese es un paso fundamental. El otro es muy sencillo, pero muy difícil, ¿no? Que es que en el primer nivel de atención, la atención a la salud mental sea algo cotidiano y tenga un valor en la atención que dan los médicos, ¿no? Los médicos nos decían, a ver, mira, yo tengo que atender 8 pacientes al día. Y al mes tengo que tener, voy a decirles un número no cierto, si hay alguien aquí de un centro de salud, le agradecería que me dijera el dato exacto, ¿no? Pero tengo que atender 30 crónicos degenerativos, 8 mamás, 7 niños, tal, ¿no? Y con eso es con lo que a mí me evalúan que cumplí mi chamba. Nunca parece que tenga que diagnosticar a alguien que tuvo un problema de salud mental entre mis instrumentos que uso todos los días para detectar no tengo nada sobre salud mental. ¿No? Entonces, no se vuelve una forma de valorar qué tanto está pasando. Como decía el relato que les puse aquí, ¿a poco nadie tiene violencia en una colonia que es muy violenta? No. Una cosa es que yo no lo registre porque no me da tiempo en mis consultas y porque no me lo van a evaluar, y otra cosa es que no exista en el lugar. Entonces, para volverlo
realmente poderlo integrar, tendríamos que hacer este tipo de trabajo. En algunos lugares se ha hecho algo muy interesante. Por ejemplo, obviamente los crónicos degenerativos, porque es por lo que la gente se muere, es un grupo, es un programa prioritario en todo el mundo. Entonces, lo que han hecho es que como está tan bien estructurado el programa, y aquí también en los centros de salud, es que por ahí han metido la salud mental. Entonces, sí, yo veo cómo está su problema, ¿no? De diabetes, etcétera, pero voy a entender también su salud mental, porque además hay una gran comorbilidad entre los trastornos crónicos y los problemas de salud mental. Entonces, empiezo a hacer ciertas actividades dentro del programa de crónicos sobre salud mental y entonces entra como muy fácil y se empieza a incorporar dentro del sistema, ¿no? Entonces, acciones así son las que tendríamos que hacer. Digo, les podría contar muchos ejemplos, nada más rapidísimo otro. Hay como programas muy interesantes de trabajo hecho por enfermería, por gente de enfermería, donde hacen intervenciones con mujeres que están embarazadas y entonces cuando van a ver la atención de cómo va el bebé y el ultrasonido y demás, aquí, por ejemplo, en México les dan una despensa, ¿no? Cuando están en el proceso, etcétera. Y cuando van ahí, hacen ciertos grupos de trabajo para prevenir la depresión postparto y para dar herramientas para ser una mamá con mejores elementos. Y entonces ahí le estás pegando a la salud, digamos, a mejorar la salud mental de la mamá, pero también del niño, porque se ha visto que mamás que no tienen una buena condición de salud mental, pues obviamente no van a tener un cuidado y una crianza adecuada con los niños. Y entonces, mientras van al ultrasonido, mientras están, entra la salud mental y también entra así como casual, digamos, ¿no? Sin que tenga todo el estigma de te voy a mandar con un psicólogo. Y ese tipo de estrategias funcionan muy bien. El problema aquí es cómo le digo a una enfermera que lo haga si no le doy la capacitación y si no le doy el reconocimiento, que es muy importante, ¿no? Si aquí yo, bajo la cultura que tenemos de la enfermera, digo, una enfermera le va a atender su salud mental, ah, no, ella no está capacitada, ella no tiene los elementos. Pero bueno, ese tipo de actividades son las que facilitarían mucho. Hay toda una propuesta que se llama cambio de tareas y demás, pero que facilitaría mucho el realmente incorporar la salud mental en el primer nivel. Bien, la siguiente pregunta, doctora Shoshana, nos dice, la misión de la comunidad educativa en temas de prevención en salud mental, ¿cómo debe estructurarse? ¿Qué debería ser prioritario? Sí, Ay, parece. no, no te oí nada, mi querida Maite. A ver si Se me cortó. tengo asuntos de conectividad y voy a repetir la pregunta. ¿Ahí me escuchan? Sí. A ver, voy a cerrar Sí, tantito mi imagen para que mejore la señal. La misión de la comunidad educativa en temas de prevención en salud mental. ¿Cómo debe estructurarse? ¿Qué debería ser prioritario? pues a ver, yo creo que lo prioritario sería siempre la prevención y la promoción de la salud mental. Hay como toda una propuesta, ahora, bueno, no es nueva, pero tampoco se ha logrado hacer del todo, que tiene que ver con la promoción y creo que eso nos falta mucho trabajo aquí. ¿Qué tiene que ver la promoción? La promoción de la salud mental es fortalecer aquello que tenemos bien en vez de esperar a que tengamos un problema. Y es como un cambio de paradigma que cuesta mucho trabajo, pero es en vez de en situarme con la prevención, que es qué hago para no enfermarme, la promoción es qué hago para mantenerme sano, ¿no? O sea, es como un paso adelantito. No voy a hacer algo para no enfermarme, sino que voy a hacer todo para mantenerme sana. Y esta posición, digamos, más positiva de la salud,
es un elemento fundamental que permite que la salud mental sea mucho más fácil de incorporarse, no como algo nuevo o algo que tengo que tratar diferente. Es decir, ¿qué estrategias he mantenido un tiempo que me hacen que no me deprima? Entonces voy a fortalecer esas acciones que sabemos que hacen que no te deprimas para evitar, ¿no? Digamos, para mantenerme no deprimida y no evitar deprimirme, ¿no? Es un concepto un poco complejo porque pareciera lo mismo, pero digamos, el paradigma es distinto, porque una es, me mantengo sano, o sea, no estoy pensando en no enfermarme, sino en mantenerme sano. Y eso es mucho más fácil, entre comillas, porque es una estrategia que ya estoy haciendo y entonces solo voy a fortalecerla, ¿sí? Obviamente, existen una serie de condiciones sociales, económicas, culturales que hacen más frágil esta condición, ¿no? Pero si yo promuevo la salud, me pongo en el lugar positivo y no en el curativo, ¿no? Oye, ¿qué hago? No para curarme o para no enfermarme, sino qué hago para mantenerme sano. Y entonces muchas cosas ya las tengo, solamente tengo que fortalecerlas. Ah, pues ya sabemos que hacer ejercicio es un elemento que me permite estar sana. Pues voy a seguir haciendo ejercicio, no voy a ponerme a correr hoy para no deprimirme. Sí, es sutil, pero es importante esa diferencia. Y eso no lo hemos trabajado tanto aquí, ¿no? Y sobre todo a nivel educativo se puede, porque digamos que la salud que tiene un niño, ¿no? Si lo viéramos en porcentaje, ¿no? Un niño tiene el 100% de salud cuando nace. Entonces, ¿qué hacemos para mantener ese 100%? Ya cuando vamos siendo más rucos, pues ya vamos perdiendo este porcentaje y entonces es más difícil promover la salud, pero a nivel de la infancia es mucho más completo y eso obviamente cuando va siendo el proceso normal de la vida de ir envejeciendo, pues tienes muchos más elementos que protegen este proceso. Así es, y las universidades están colaborando para crear estos espacios reflexivos. Muchos de los participantes hoy conectados y conectadas están en centros de salud mental universitarios, centros de bienestar psicosocial. Hay un comentario, dice, trabajé 44 años en educación superior y en el último año encontré problemas mentales en estudiantes de psicología que nunca había visto antes, después de esta experiencia de 44 años. Pues me imagino que sí, y hay como toda, no sé si ustedes también han sabido, ¿no? Que muchos chavos que ahora son residentes en, en instituciones de salud y demás, pues ha habido intentos de suicidio, ya ha habido eh, que no hay digamos, no hay una explicación sola, ¿no? Pero que sí es un reflejo de que algo les está pasando a nuestros jóvenes y que ahí tenemos un reto de entender por qué están viviendo, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, es que son la generación de cristal, ¿no? Que es como una respuesta muy rápida que se da, ¿no? Y entonces ya no aguantan nada, y entonces su tolerancia a la frustración es mucho menor y más. Sí, o sea, todos los elementos sí son ciertos, pero tendríamos que pensar también a nivel estructural y a nivel de las condiciones sociales qué está pasando y por qué esos jóvenes están respondiendo con estas nuevas condiciones. O sea, algo también a nivel social y cultural estamos haciendo y está pasando que están apareciendo estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en los residentes decían, no, pues es que la estructura en medicina es muy militar, ¿no? Y entonces te enseñan, a mí ya me tocó si eres R3 y por aquí hay un médico y nos comenta por ahí algo, ¿no? Pero, por ejemplo, no, pues cuando a mí me tocó ser R1 estuve en friega y me hicieron tal cual, ¿no? Y entonces ahora que yo soy R3,
ellos tienen que aprender de la misma forma y demás. Sí es cierto que existe esta violencia eh, en la formación de médicos, yo creo que en los psicólogos es mucho menos, yo soy psicóloga y no viví cosas como que vivieron, pero no es el único elemento, ¿no? Tendríamos que encontrar una explicación de todos estos factores en conjunto que están haciendo que aparezcan en los jóvenes condiciones que antes no veíamos con tanta frecuencia. Gracias. Hay un comentario aquí. Dice, a mí me tocó una mini charla, 5 minutos, por 3 enfermeras en la clínica familiar, esperando entrar a mi consulta, donde nos hablaron de emociones básicas, incluso hicieron una actividad lúdica rápida. Quedé gratamente sorprendida que se tocaran estos temas, aun cuando el médico no pregunte de manera directa en el consultorio. Más por estas actividades deben promoverse en el primer nivel de atención. Sí, ay, ahora sí, esa sí ya la tengo aquí, entonces ya vi que se llama Claudia, le contestó a Claudia. Sí, qué bueno y qué padre que tuviste esa práctica y creo que sí es, te digo, de estas experiencias que se llevan en otros países mucho tiempo y que han funcionado muy bien. Nuevamente aquí es en el espacio donde se encuentren y ahorita con lo que decía Maite, que si hay un trabajo, digamos, a nivel universitario de los consultorios, evaluar, ¿no? Evaluar porque y tener una línea base, porque mientras no tengamos esos elementos, no podemos saber qué tanto sirvió lo que hicimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta plática de 5 minutos, si en esa clínica pudieran ver si eso hizo que más gente fuera a buscar atención o que hablaran o que le pidieran al médico que les preguntara, pues sería maravilloso, ¿no? Hay una historia muy bonita. Empezaron a hacer un trabajo en Baja California, no me acuerdo si era sur o norte, no les miento, pero era así de fácil. Llegaba el médico y veía al paciente y entonces ponía un post-it donde si el paciente le decía, oiga, fíjese que estoy muy preocupado por mi hijo y entonces, no sé qué voy a hacer, en el post-it el médico ponía eso. A la siguiente sesión de ese paciente, fuera crónico, degenerativo, lo que sea, si le tocaba el mismo médico, perfecto, pero si no le tocaba, había un post-it donde decía eso. Y entonces el médico que llegaba le decía, oiga, ¿y cómo sigue su hijo? ¿Cómo va la condición de su hijo que le platicó al doctor la vez pasada que lo tenía preocupado? Entonces la respuesta del paciente es, me están escuchando, me están viendo más allá de escribir. A ver, dígame su edad, 25, 12, 39, su fecha de nacimiento, su expediente el 48, 12. Y entonces eso lograba tener una empatía con el médico y el poder ir abriendo esta posibilidad de una atención mucho más integral. Y era tan sencillo como poner un post. Y ese trabajo, yo creo que no lo publicaron, lo cual es una pena, pero sí lo evaluaron. Y sí se vio una respuesta diferente de los pacientes solo con ese pequeño cambiecito, o sea, de poner así su post así este azul como el mío aquí así, en el expediente y retomarlo en la siguiente consulta, por ejemplo. Pero si no se evaluaba eso, pues cómo podíamos saber. Igual esta, ¿no? O sea, qué padre que tuvieron esa plática y habría que ver qué tanto está funcionando para mejorar la atención de la salud mental en el centro. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se están cumpliendo? Supongo que es este tema de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Me corrigen, por favor, si me equivoco, Andrea. Miroslava. ¿Cómo se están cumpliendo con los servicios de salud mental y con la reforma del 2022? A ver, no me atrevería a darte una respuesta completa porque no tengo la información y no me gustaría mentir. Eh, Cuando hay cambios, es muy complejo que se vea un cambio con muy poco tiempo, ¿no? Lo que sí te puedo decir que ha pasado es que, por ejemplo, los servicios, ahora todos están como intentando retomar la propuesta de IMSS Bienestar, ¿no? Y que puedan funcionar independientemente que sean centros de salud bajo esta dinámica.
las UNEMES, no sé si ustedes oyeron de lo que eran las UNEMES, que se hicieron como cuando le quitaron al chino que tenía pseudoefedrina millones de pesos, con eso se hicieron centros de atención de adicciones, realmente que eran nada más prevenir. Y ahora lo que se hizo fue como reconstruir eso y que sean también de salud mental y adicciones y que estén junto a las unidades de salud. Entonces, obviamente todos estos cambios producen pues condiciones y momentos de incertidumbre de qué va a pasar, a dónde va a ir, ¿no? Y ahorita están como en ese proceso, parecería que ya pasaron 3 años y que ya tendría que estar muy organizado, pero ahorita va como en ese proceso. Entonces, por el momento yo no ahorita, a lo mejor si hablan a CONASAM, a algún lado así les pueden decir datos mucho más específicos, pero lo que sí les puedo decir es que está como este proceso de reestructuración. ¿Va a ser bueno o malo? Yo creo que todavía no podría valorarlo. Gracias. Ponen aquí pregunta. ¿Qué recomendaciones nos podría compartir para el trabajo con adolescentes menores de edad en la escucha empática que pueden tener los docentes, no necesariamente psicólogos, es decir, profesores de otras asignaturas que se muestran empáticos y escuchan a los adolescentes? Bueno, yo así como herramientas que sepa, no podría dártelas porque no me dedico a dar terapia ni atención a pacientes. Yo creo que es complejo y por aquí alguien también decía que ahora también los maestros ya con toda la chamba que tienen, ahora tener que hacer algo de salud mental, digo, lo retomo y puedo contestar juntos. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es cómo construimos las actividades y eh, digamos, lo que tiene que hacer cada profesional, ¿no? Vamos a poner el ejemplo primero de los médicos en los centros de salud y luego lo de un maestro. Si yo tengo que llenar 20 hojas, hacer todo el trabajo burocrático y además ver a los que me tocan por día y además me dicen, ¿y por qué no detectas la salud mental y vas a ganar 5 pesos? Pues yo sí volteo y digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué más quieren? ¿No? Por eso yo les decía estos diferentes niveles para atender la problemática de poder integrar la salud mental. Y esta propuesta de cambio de tareas lo que dice es, bueno, quitémosles las cargas burocráticas a los médicos para que tengan tiempo para hacer trabajo clínico. Entonces, si yo solamente les voy a pedir que vean a los pacientes más las necesidades en salud mental, pues les voy a quitar toda la parte administrativa que puede hacerle un administrador. O sea, un médico puede darle la información, pero no hacer todo el registro en la computadora, en el tal, ¿no? O voy a quitarle a las trabajadoras sociales que solo hagan ese trabajo, entonces en un centro de salud ellas, en vez de estar haciendo esto, pueden trabajar en en estas cosas de salud mental. Mientras no logremos eso, obviamente no vamos a lograr que un médico se sienta incentivado para trabajar en esto. Lo mismo pasa con los profesores, ¿no? O sea, además de darles clases, hacer esto, llevar la cuenta, la lista, calificar 25 exámenes, ahora les voy a dar atención. No, tendría que estar como incorporado como una materia más, ¿no? Así como llevo inglés, deportes, ¿no? Ni siquiera tendría que llamarse salud mental, ¿no? Tendría que llamarse algo así como convivencia cotidiana para sentirme mejor. No sé, no soy pésima para los nombres, pero tendría que no ser una carga extra, sino estar incorporado como parte del programa, ¿no? O sea, uno no dice, ay, chin, además de todo, les tengo que enseñar matemáticas. Es como por default, ¿no? O sea, es como una materia que sabemos que necesitamos. Entonces, si me preguntan las herramientas como tal, debe haber muchísimas y les pediría que alguien que sea experto en dinámicas para alumnos, que no es mi caso, yo me dedico más a la investigación, pero lo que sí puedo decirles desde la práctica es esto, entre más natural
y más incorporado de manera integral esté, más fácil tanto para quien otorga como para quien recibe, porque no es una carga más, es parte de la propuesta que estoy haciendo para atender. Muchas gracias. Y la última pregunta, veo que hay más comentarios, pero la última pregunta que aparece en el chat es, ¿usted considera importante la transversalidad de perspectiva de género en la práctica clínica? Por supuesto, digo, podríamos hacer otra plática si otro día me invitan sobre salud mental y género, pero por supuesto, en la primera, una de las primeras diapositivas donde yo les decía es, no solo hay diferencias por género, sino también por sexo. O sea, ser hombres y mujeres, sí hay elementos y hay factores que juegan un papel importante en cuanto a las problemáticas en salud mental y también toda la cuestión de género. Es más, es mucho más fuerte. Y lo vimos muy claramente, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Donde algo que todos sabíamos, pero que nadie hablaba mucho, ¿no? Es esta triple o cuarta jornada de las mujeres versus los hombres. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio con médicos que estaban los primeros respondientes y cuál era la sensación de culpa, por ejemplo, de las mujeres y de los hombres, era totalmente distinto. Y más si eran mamás, porque decían, no estoy funcionando bien en nada, porque estoy en el hospital y me preocupa regresar y enfermar a mi hija, pero además cuido a mi mamá, pero no. Y entonces era muy evidente esta carga de las mujeres de todo lo que les pasa a todos versus los hombres que estaban en el hospital. Entonces, más allá del discurso de somos iguales y demás, la pandemia algo que evidenció clarísimo era esta sobrecarga de trabajo en las mujeres y cómo eso impactaba emocionalmente, ¿no? Ese es un ejemplo de mil. Este, ¿Cuál es el papel de las mujeres, por ejemplo, en la escucha de las familias? Generalmente cuando uno tiene un problema, se acerca a las mujeres de la familia, ¿no? Y entonces yo como mujer, cuando volteo a verme a mí, por ejemplo, y así pondría miles de ejemplos, solo para confirmar que por supuesto que tendría que ser un elemento transversal en la atención, ¿no? Nos enfermamos de manera diferente, sufrimos de cosas diferentes y las expresamos de manera diferente, hombres y mujeres. Muchas gracias por tu respuesta, doctora Shoshana. Em, Veo comentarios, voy a darme la tarea de leerlos y dice, creo que el reto sería procurar el bienestar emocional en todos y todas, en todos los niveles. Es como la mascarilla de oxígeno en el avión, primero el adulto para que pueda procurar la salud mental de los menores en caso de en el caso de las escuelas. Lorena Domínguez comenta, mil gracias por este curso, excelente información y la sensibilidad y la experiencia de la doctora Shoshana me hacen mantener la esperanza de que se llegue a un buen puerto el trabajo de la salud mental comunitaria. María del Carmen comenta, en los centros educativos también las actividades administrativas quitan tiempo al orientador para realizar actividades como las que se están mencionando con los estudiantes. Y María de Los Ángeles González comenta respuestas muy claras e interesantes, doctora Shoshana. ¿Puede compartirnos su correo para invitarle a la Universidad de Baja California, por favor? Excelente ponencia y gracias por compartir las experiencias y propuestas para ir haciendo el cambio. Gracias por la invitación. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre para buscarte aquí? O sea, lo mando es que no sé quién, Nos los está solicitando María de Los Ángeles González Barajas. a ver, déjame, María de los Ángeles. Ok, ahorita te lo pongo aquí en un correo. Muchas gracias. Y te lo comparto aquí. Listo, ya te lo mandé, María de los Ángeles. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, doctora Shoshana. Bien, habiendo agotado las preguntas y comentarios, el- nuevamente muchas gracias por compartir tu experiencia y bueno, esperamos que sea la primera de varias colaboraciones con el grupo de trabajo. Y a quienes preguntaban en el chat sobre el registro de asistencia, el tipo de sesión que tenemos en Zoom, registra la hora de ingreso, el tiempo de permanencia, sus correos y su nombre. Por eso es muy importante que pongan su nombre completo. Y ya con esto vamos a ir contabilizando las asistencias para la escuela de verano. Con esto vamos a ir terminando esta conferencia. Nuevamente, gracias a todas y todos. Vamos a reactivar nuestras conferencias a las 5 de la tarde. Va a estar la doctora Silvia Morales Chainé, que nos va a compartir justo este tema en las instituciones educativas y con Acción Migrante, que también tiene un programa ahí. Está muy bueno. Yo también estoy en Acción Migrante y vale la pena. Súper, sí, sí, sabemos que tienen ahí bastante colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría y con la UNAM. Entonces va a ser muy grato escuchar el trabajo que han hecho en este equipo. Pues agradecerle primero a Maite por la invitación y agradecerles a todos ustedes, qué bueno que hubo muchas preguntas, eso siempre me da mucho gusto y bueno, pues muchas gracias y les deseo lo mejor a todos y que estén muy bien. Gracias. Hasta siempre, doctora Shoshana. Muchas gracias a todas, a todos y nos vemos hoy por la tarde a las 5 de la tarde. Debieron recibir en sus correos esas ligas para Zoom y será una excelente semana. Un abrazo, hasta pronto.